Mientras ellos sigan diciendo mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. A continuación, le doy la cordial bienvenida al ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica y representante del Foro Politécnico, preguntándole primero sobre qué es lo que ha pasado. Se habla de un déficit todavía en el Ecuador para afrontar el estiaje. ¿Será que van a volver los apagones como lo han asegurado algunos expertos en la materia? Bienvenido. Eh, Muy buenos días, Frank. Un saludo a todos los ecuatorianos que están atentos a este canal. Por otro lado, pues eh, la, la planificación del sector eléctrico realmente está, está muy cuestionada porque no se ha cumplido ni siquiera con el plan maestro de electricidad que publicó este gobierno, el gobierno de Noboa. Ellos publicaron un plan maestro de electricidad. En Como o ese sea plan, que ellos no pudieron cumplir parte de sus propias promesas, o sea, se suma a una nueva promesa incumplida del nuevo Ecuador de Daniel Noboa. efectivamente es así. Eh, Mire, en el plan maestro del 2023 a 2032, que es el que publicó este gobierno, se dice que en el 2024 tenían que entrar 605 megavatios en operación, de los cuales 400 eran generación termoeléctrica nueva que se iba a contratar y 205 correspondían a la central Ayoriquín que pertenece al proyecto Toachi Pilatón. En total, eso daba 605 megavatios. Y en realidad en el 2024 no entró, lo único que entró fue la barcaza de 100 megavatios. Es decir, de 605 entraron 100 megavatios. Eso, el plan maestro de este gobierno para el año 2024. Si vemos el año 2025, el gobierno prometía 610 megavatios adicionales. Es decir, entre 2024 y 2025 tenían que entrar 1.215 megavatios, ¿no? Y realmente hasta ahora lo único que entró, que se contrató, fueron dos barcazas adicionales de 100 megavatios cada uno. Esos fueron los que llegaron. Es decir, llegamos a 300 megavatios. De 1.215, 300 megavatios alquilados, más la central Ayuriquín con 200 megavatios adicionales que entró. Entonces estamos hablando de 500 megavatios. De 1.215 han entrado 500 megavatios. Esto haciendo referencia al plan maestro de electrificación. Es O sea que decir, el déficit actual, ¿de cuánto sería? bueno, esto es lo refiriéndonos solamente al plan maestro de electrificación, pero realmente el déficit de energía en estos momentos ya sobrepasan los 2.000 megavatios. Esa es la realidad, ¿no? Eh, O sea que es entonces, mentira lo que dicen que tenemos un déficit de 500 o de 600 megavatios. He escuchado en otros espacios que dicen que son de 900, o sea que en realidad serían de 2000. mire, en el año 2024 cerramos con un déficit de 2.000, que si a ese déficit le quitamos los 500 megavatios que se han instalado, entonces hablamos de un déficit neto de 1.500 megavatios. Esa es la realidad, ¿ya? De Eh, acuerdo. pero en este 2025, la, la, las, las proyecciones de la demanda han sido superadas en el sentido de que el consumo ha llegado, ha llegado a más de 4.500 megavatios hora, 500 megavatios de potencia diarios, que es lo que se necesita para poner en operación el sistema. Ahí hemos llegado hasta 5.100 o 5.200 megavatios en los últimos meses.
Entonces, y significa que en este año aproximadamente la demanda creció 700 megavatios o ha crecido 700 megavatios y todavía falta que estamos a mitad del año, ¿no? Entonces, pero veamos lo que el gobierno, ya dijimos lo que decía el plan, pero el gobierno hizo cambios sobre la marcha y presentó dos programas emergentes. El uno fue de 341 megavatios para el año 2024 y para el año 2025 se habló de 838 megavatios, ¿no? Esto fue promocionado públicamente. En total, entre 2024 y 2025, tenían que incorporarse 1.780 megavatios aproximadamente. Y lo que se ha incorporado hasta ahora es lo que ya he mencionado, 500 megavatios aproximadamente. Por eso hablan tal vez de que hay 500 megavatios de diferencia, o en realidad 700 megavatios de diferencia, pero contando con la diferencia que está en el Plan Maestro de Electrificación publicado por ellos mismos, la diferencia es de 1.500 megavatios. Ahora, la realidad es que con esto que le digo que la demanda ha crecido más de lo esperado, esos 1.500 probablemente se quedan cortos y nosotros realmente necesitamos es alrededor de 1.800 megavatios. Ahora, ¿qué sucede? Que siempre dentro de esta expectativa, el gobierno cuenta con 400 megavatios que le puede comprar a Colombia. Y entonces, por eso hablan de menos, de que el déficit es menor todavía. Pero en realidad, las planificaciones no se hacen, se deben hacer y siempre se han hecho con la generación que el país cuenta por sí mismo, no con lo que se puede comprar a países vecinos. Eso se utiliza, por ejemplo, por lo general como una situación de emergencia para cuando alguna central tiene problemas, alguna central importante del país tiene problemas y se recurre a la compra a Colombia, por ejemplo. Pero no, de acuerdo con el plan, si el plan era 1.215 megavatios en el 2024 y 2025, entonces tendríamos un déficit ahí que está entre 400 y 600 megavatios aproximadamente para llegar a los 1.800 que necesitamos para este fin de año. Entonces, resulta que en realidad la planificación nunca ha estado de acuerdo con la realidad del país y no se han hecho ajustes sobre la marcha. El único ajuste que hicieron no lo cumplieron, ¿no? Porque, como le digo, de 1.180 megavatios que ofreció el gobierno que iba a tener instalado hasta el 2025, solamente están instalados 500 megavatios, ¿no? Entonces, hay 700 megavatios de incumplimiento con respecto a un planteamiento que se hizo el año pasado, posterior a la emisión del Plan Maestro de Electrificación. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? No tenemos la generación para cumplir con la demanda del país. Esa es la realidad. Se podría prever frente a este escenario que usted nos plantea y estos más de 1.800 megavatios que nos harían falta, que podríamos llegar a tener nuevamente 10, 12 o hasta 14 horas de cortes de energía eléctrica, tal y como pasó en la catástrofe energética del 2024? Bueno, las expectativas son negativas. Definitivamente, con respecto a esto que se prometió, no se cumplió, porque ya sabemos que hay 3 contratos prácticamente que ya han sido declarados los contratistas incumplidos. Públicamente salió la noticia. Entonces, allí habían 240 megavatios que tenían que entrar en operación y que no han entrado, a pesar de que los contratos se firmaron y todo, ¿no? Entonces, y los siguientes contratos que se ofrecieron, no hay ningún indicio de que tengamos solamente el alquiler de los 200 megavatios adicionales, que en total son 300 en generación, digamos, en barcaza, ¿no? Entonces, las expectativas de apagones son reales.
realmente no vamos a tener la energía suficiente, ni por más que Colombia nos venda 400 o 450 megavatios, no vamos a poder cumplir con la demanda. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno actualmente? Quizás debería de comenzar a racionar el suministro de energía eléctrico desde ya. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el año pasado recuerdo que una de las recomendaciones que había hecho la propia SENACE y otros expertos, incluyéndole usted, era que se debían haber empezado a racionar allá por febrero o marzo 1 o 2 horas de cortes de energía de cortes de energía eléctrica para que después no tengamos esos cortes tan brutales de 10, 12 y hasta 14 horas como lo vivimos. Quizás esta debería de ser una de las medidas que debería de tomar el gobierno frente a las otras medidas que no ha tomado, como usted ya nos ha señalado, de no haber incorporado nueva generación de energía eléctrica. Sí, mire, efectivamente hay que, hay que determinar si se está usando desde ahora ya el agua de Paute y Mazar para cubrir, digamos, la demanda actual, porque la demanda ha crecido, llega hasta 5.200 megavatios de consumo, o sea, de potencia. Entonces, ¿qué sucede? Si, si lo que tenemos no abastece la demanda, eso significa que puede que en un momento determinado vamos a tener que utilizar el agua de Mazar y entonces vamos a caer en el problema del año pasado. Y ahí Entonces, dirán que se, y para ahí dirán evitar que eso, se abrieron las compuertas, quizás vuelvan a repetir lo mismo, ¿no? Que hubo o sabotaje, que se sea, llevaron hay el agua que, en baldes. hay que ser, digamos, prever, no tener una situación como la anterior y en el momento que ya la hidroelectricidad ya no abastezca la demanda, porque hasta el momento es la hidroelectricidad la que soporta todo el consumo del país. Hablamos La parte de, más importante. hablamos de Coca-Cola Sinclair, del complejo Paute Mazar, de Toachi Pilatón que se ha incorporado, de todo ese complejo. Eso es lo que abastece actualmente a la demanda nacional. Exactamente, o sea, tenemos el complejo integral Paute Mazar Sopladora, tenemos Coca-Cola Sinclair, tenemos eh, las centrales que están en Ayuriquín. la zona de Agoyán y San Francisco, tenemos Coca-Cola Sinclair, entonces esas son las que realmente nos han evitado los apagones desde el mes de mayo para acá, o desde lo que hubieron los últimos apagones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que esas aguas empiecen a bajar las lluvias y ya esa hidroelectricidad no alcance a abastecer, incluido la compra con Colombia, entonces ahí van a recurrir a utilizar el agua de Mazar y se va a empezar a bajar el embalse. Y eso es lo que no puede pasar, porque el embalse tiene que ser conservado. Lo que tenemos que poner en operación es todo el parque térmico que tenemos en este momento. El ministerio debería decir cuánto realmente es lo que está disponible de lo que se tiene en parques térmicos y cuánto se va a tener en la época de estiaje que empezará adelantada en septiembre. ¿Cuál Entonces, podría ser la proyección del parque termoeléctrico a propósito de aquello? Porque recordábamos que el año pasado le habían estabilizado o le habían dado los mantenimientos para que tenga un funcionamiento del 50%. ¿Usted cree, ingeniero, que esto ya mejoró? Quizás llegamos a un 60, 70%. ¿Hay algún informe, alguna información al respecto? ¿O todavía es oscuridad en medio de todo este nuevo Ecuador? bueno, no, a través de la información que se publica no es posible determinarlo porque resulta que como ha habido agua, entonces se utilizan las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, y la central termoeléctrica se utiliza lo estrictamente necesario. Entonces, no sabemos si realmente hay plantas
que no están operando, pero no porque estén fuera de servicio, sino porque no se quiere gastar en combustible en estos momentos porque hay el agua suficiente. Pero esa información debe darla el ministerio en el sentido de saber cuánto es, y él se nace principalmente en sus informes, que son los informes que nos interesan, los informes del SENACE, que realmente saben cuál es la disponibilidad del parque térmico. Porque en realidad lo máximo que se pone en operación en estos momentos cuando hay una operación normal han estado llegando a 1000 megavatios, pero de ahí no han pasado, ¿no? Entonces, puede ser que exista un poco algo más, pero la realidad es que mucho más no existe. Eso tiene que quedar claro, porque hay centrales que todavía no están operativas, pero yo creo que debemos esperar a un informe del SENACE para decir con propiedad cuáles son esas centrales que no están disponibles. Pero Antes podía tener ese acceso a la información, recuerdo. Ahora, ¿qué es sí, lo que está pasando? Porque existe una ley orgánica de acceso a la información pública, la LOTAIP. Pero, ¿qué es lo que está pasando? realmente cada vez la información se la restringe más y incluso anteriormente, pues en algunas oportunidades yo reclamaba que el SENACE no publicaba lo que las exportaciones, bueno, las importaciones. Ahora eso ha mejorado, sí realmente se tiene la información, se hizo un cambio la información operativa que presentan diariamente el SENACE y ahí se incorporó ya esto que nosotros reclamamos en algunas oportunidades, pero allí no hay el detalle de todas las centrales, están los bloques de generación termoeléctrica, bloques de generación hidroeléctrica, hay más información de las hidroeléctricas que las termoeléctricas, entonces no se sabe realmente el total de esto, ¿no? Entonces, ahora, por eso yo creo que de acuerdo a cómo están las cosas, va a haber un déficit de energía y vamos a tener que recurrir a recortes. Y lo importante, lo correcto sería que se lo haga con anticipación para no consumir el agua de Masar y no llegar a los casos extremos que llegamos el año pasado. Esa es la realidad. Ingeniero, el tema de la refinería de Esmeraldas, hemos visto cómo incluso se estaba incendiando uno de los, un incendio hubo en la refinería de Esmeraldas, ha habido paralizaciones. ¿Esto cómo le podría llegar a afectar a las termoeléctricas que están funcionando actualmente? Sabemos que disponen y necesitan de algunos suministros que provee la refinería de Esmeraldas, incluyendo el gas para una termoeléctrica y también algunos Bueno, derivados del petróleo. en lo que más puede afectar es en las centrales termoeléctricas que consumen fuel oil, porque el combustible que se trae de la refinería básicamente es fuel oil y un poco de diésel, pero las centrales a diésel pues son pocas las que realmente se ponen en operación y, y tendrían que recurrir a importación de diésel. También afecta porque económicamente afecta, porque Claro. tiene que haber bajado la producción, porque en definitiva ha habido allí un problema, tengo entendido que en la planta que recupera el ácido sulfúrico, entonces, que produce emisiones a la atmósfera de contaminación de arsénico, y eso, indudablemente que los más afectados, si no se baja la producción, es la gente que vive en los alrededores, porque eso contamina el ambiente, ¿no? Entonces, eh, la solución, si siguen produciendo lo mismo que estaban produciendo antes, van a aumentar van a afectar al medio ambiente. Y eso la ministra de Energía lo sabe perfectamente porque ella realmente
lo que tiene conocimiento son del tema medioambiental y debería informar a los ecuatorianos cuál es la realidad de lo que ha pasado en general, ¿no? Porque puede ser que en estos momentos haya una contaminación fuera de lo normal y que esto esté afectando a la población de esa provincia. ¿Usted cree que después de que despidieron a a una veintena de gerentes de Petroecuador, es que ha comenzado a venirse estas catástrofes en la refinería? Y le pregunto también por lo que pasó hace unos meses sobre el derrame de petróleo. ¿Usted cree que esa política de, de quitar a aquellos gerentes que les son incómodos pudo haber causado estas catástrofes en la refinería de Esmeraldas y en el oleoducto? Mire, este tipo de cosas que ha ocurrido, como la que ha ocurrido en la refinería Esmeralda, solamente se dan por falta de mantenimiento. Esa es la realidad. La única justificación para un problema de esa naturaleza es que no ha habido, por un lado, el mantenimiento y por otro lado, también puede haber algo de lo que usted menciona en que la gente que está operando la refinería ya no es la misma gente preparada que se tenía antes y ahora pues habrán muchos nuevos funcionarios que hay ahí que realmente pueden no tener la experiencia suficiente en la operación y que haya habido algún problema de operación también y que eso haya ocasionado una falla. Esa es una posibilidad, pero normalmente este tipo de problemas se da por falta de mantenimiento. Antes de cerrar con esta primera parte, ¿cuál sería la verdad monumental del nuevo estiaje y los posibles nuevos apagones que viviremos en el nuevo Ecuador? Mire, la verdad es que en el sector eléctrico estamos muy preocupados por la situación y yo creo que la situación podría llegar a ser tan grave como la del año pasado. Podría llegar a ser tan grave como esa. Entonces, porque lamentablemente estamos en condiciones muy similares a la del año pasado. Si han incrementado 500 megavatios, pero la demanda ha subido 600, estamos en las mismas condiciones del año pasado. Entonces, y si el invierno se produce o el estiaje es un estiaje severo como el que tuvimos el año pasado, entonces podemos estar en las mismas condiciones. De tal manera que las horas de apagones no es que van a ser pocas, en mi opinión, sino que podrían llegar a ser del mismo tipo del año pasado si las condiciones de estiaje son así también severas. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en temas de energía eléctrica, representante del Foro Politécnico. En esta primera parte, y continuamos junto al ingeniero Carlos Julio Balda, y en esta ocasión para hablar de Progen. ¿Qué decir al respecto? Antes se había hablado de que la empresa no tenía experiencia en generadores de energía. Después también se habló que la empresa era una subsidiaria de otra empresa que estaba en paraísos fiscales, pero ahora, ingeniero, se habla de que no tiene el voltaje adecuado al Ecuador, sino que es un voltaje propio de Europa. ¿Qué decir al respecto cuando se había vaticinado que las autoridades incluso habían hecho una videollamada para inspeccionar a los generadores que provenían de Progen? Ingeniero. Bien, en realidad debemos separar un poquito varias cosas ahí, ¿no? Eh, si bien es cierto, bueno, primero quisiera mencionar que Progen tenía un contrato en el cual lo que tenía que suministrar eran generadores que consumieran fuel oil y no diésel. Eso es lo primero que tenemos que tener claro los ecuatorianos. Nunca se compró generadores para que funcionen a diésel. Se compró generadores para que funcionen a fuel oil. Y los generadores que han llegado de Progen no son para utilizar fuel oil, son para utilizar diésel. Y eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Entonces, si eso lo han aceptado en el país y llegaron esos generadores, quiere decir que cambiaron las bases del concurso.
lo cual no se podía hacer y esto ameritaba un examen especial de la Contraloría General del Estado que, digamos, hasta ahora no sé qué ha dicho la Contraloría al respecto. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que eh, llegaron los generadores, pero no llegaron los servicios auxiliares, no llegaron los equipos que permiten, por ejemplo, los transformadores que se necesitan para subir el voltaje y poder conectarse a la red eléctrica. Entonces, están los generadores ahí, pero no se puede ponerlos en operación, ¿no? Y ¿cuáles son los perjuicios para el Estado? Esto tenía que estar en operación desde noviembre del año pasado y hasta ahora no está. Entonces, esto necesita que también la Contraloría haga una valoración del perjuicio al país, lo que ha representado el no contar con lo que se compró en la fecha que tenía que haberse entregado. Entonces, de ahí que esa es una parte, pero en la central de Quevedo han llegado unos generadores que no, el problema que tienen es que deben funcionar a 60 Hz, o sea, la frecuencia de ese voltaje, las ondas de ese voltaje, es de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Normalmente en el Ecuador la frecuencia es 60 ciclos por segundo. Entonces, los generadores que son de 50 ciclos se usan en Europa, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por lo general, la frecuencia que se usa es 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Entonces, esos generadores no se pueden usar aquí en el país. De 50 generadores, tengo 52 generadores, algo así, han llegado una cierta cantidad, son más de 30 me parece, o alrededor de 30, 38, que no se pueden utilizar porque son de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Entonces, eso no entiendo cómo puede pasar una cosa de esa naturaleza. O sea, se Prácticamente supone es que imposible que esos generadores funcionen. Quizás con algún transformador podría hacerlo, o no es esto posible. eso tendría que comprarse unos convertidores que realmente van a costar una fortuna también. Esos generadores no es posible que se los reciba, porque definitivamente implica hacer un gasto adicional que no está proyectado y que no tiene el país por qué hacer eso. No tiene por qué recibir unos equipos que no cumplen con las bases del concurso, ¿no? Entonces, porque en las bases del concurso debe estar perfectamente claro que la frecuencia, o sea, ¿quién no sabe, qué proveedor de generación no sabe que aquí en Sudamérica tenemos 60 ciclos y que aquí en Ecuador tenemos 60 ciclos? O sea, se necesita el haber traído eso para acá, ya es una, digamos, una falla terrible del contratista que nos ha Pero querido meter el gato por liebre. Pero ahí, ¿la falla de quién es? ¿Del Estado? Se habla de incompetencia, inoperancia, porque bueno, por lo menos antes con los otros generadores se hizo una videollamada para comprobar que los equipos sean los adecuados, pero en esta ocasión ni siquiera hubo la videollamada. ¿Se puede comprender de esa manera? Mire, yo no justifico que una empresa le traiga al país unos equipos que no van a poder funcionar acá. Ahí hay una cuestión de mala fe, ¿ya? Porque los contratos son de buena fe. Se supone que usted no le van a traer una cosa que no esté con los datos de la base. Claro. Pero también la empresa pública, en este caso, a través de los delegados del concurso, debieron haber verificado en sitio, ¿no? Previamente a que esos equipos vengan acá, tenían que haber ido a verificar que los generadores cumplan con las bases del concurso.
Dice que lo han hecho por ¿cómo se llama? Por una reunión Zoom. En una reunión Zoom no le van a poner la placa del generador o en el cual dice cuál es la frecuencia del generador. Pues. Y entonces eso ya es un acto que también hace quedar mal a los administradores del contrato, porque tenían que haber verificado, esa es su obligación como administrador de contrato, verificar que se cumplan con todos los datos, que los generadores cumplan con todos los datos que están previstos en las bases del concurso, ¿no? Entonces, para que hayan viajado, entonces quiere decir que o los engañaron o se aceptó que los generadores vengan como estaban. Entonces, como esos generadores de 50 ciclos no pueden funcionar aquí, lo que me parece a mí que ha pasado es que ellos no verificaron y tampoco les dijeron los otros los datos correctos de todo lo que, si lo estaban haciendo vía Zoom, tenían que haberle dado todos los datos técnicos, verificarlos, y ahí podían haberse dado cuenta, pero lógicamente es más complicado en una reunión Zoom verificar eso. Ellos tenían que haber recibido los catálogos previamente a una reunión de esa naturaleza para poder verificar los datos técnicos y darse cuenta que esos generadores eran de 50 Hz o 50 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, ahí hay negligencia de ambas partes. Eso es lo que realmente está pasando en estos momentos, ¿no? Eso ocurre con los generadores que tenían que llegar para Quevedo. Ahí hay 50 megavatios que tienen ese problema. Y con los otros generadores, Sea, los tengo primeros que entendido llegaron. que son 38 generadores que tienen ese problema y 12 que están bien, ¿no? Supuestamente. No tienen el problema. O sea, ¿cómo es que eso que le mandan unos generadores que sí son para 60 Hz o 60 ciclos por segundo y los otros vienen de 50 ciclos por segundo? O sea, eso es un engaño, pues. Es un engaño lo que le han hecho al país. Pero la negligencia del administrador de contrato tiene la obligación de verificar. Y entonces en este momento está incumpliendo con eso. ¿Ya? Y tras este suceso, se ha hablado de que se va a rescindir del contrato unilateralmente, pero también se habla de que la empresa Progen va a demandar al país, ya que Daniel Noboa aceptó el firmar el tratado bilateral de inversión con la empresa. Entonces, esto se puede vaticinar como una pérdida para el país de 105 millones encima de lo que nos puedan clavar a través de los arbitrajes internacionales. Y le pregunto esto, ingeniero, porque el Ecuador ha sido experto y especialista en perder la mayoría de laudos a nivel internacional. Cerca de 3.000 millones de dólares hemos perdido y a duras penas unos 40 u 80 millones hemos ganado a nivel internacional. ¿Esto podría pasar? O quizás aquí la empresa, por mala fe, podría ser que pierda y en realidad de todo el dinero que le hemos dado, y acláreme eso, son 105 millones que ya le hemos dado a Progen de aproximadamente 150 millones que ha sido el contrato total. Sí, bueno, verá. En primer lugar, ¿cómo le digo? En este caso, pues, los, lo que ocurre es que esto que se lo ha declarado contratista incumplido realmente debió haber sido hecho mucho antes, ¿no? Que no hay las garantías. O sea, normalmente ese es un fallo del contrato, ¿no? Aquí tenía que haber una garantía de fiel cumplimiento de contrato y también una garantía de buen uso de anticipo. Todo eso tenía que haber. Y esas garantías nunca hubieron, ¿ya? Entonces, el país está con las manos atadas que no puede reclamar. Pero con respecto a lo que usted me dice sobre los tratados bilaterales de inversión, yo no creería que Progen tiene los argumentos para demandar al país y reclamar que no lo declaren contratista incumplido cuando ha incumplido abiertamente con el contrato, ¿no? Ha suministrado unos equipos que no son los que correspondían y unos equipos que tampoco sirven para el país, ¿no? En el caso de Quevedo. Entonces,
pensar que Progen pueda ganar un arbitraje sería el colmo del colmo, ¿no? Que internacionalmente se le dé la razón a Progen cuando evidentemente no la tiene, ¿no? Si ocurre eso, sería gravísimo para el país porque prácticamente lo obligarían a pagarle el resto del dinero que falta por pagar en el contrato al país, pues, ¿no? Y eso realmente no procede en este momento, porque realmente lo que han incumplido con el contrato es el contratista. Pero todo se puede esperar en el CIADI, ¿no? Claro, Ya hemos realmente visto, sí hemos visto cosas increíbles y no sería la primera vez que ocurra una cosa como esta. y esto puede ser por negligencia de Daniel Noboa, y le pregunto porque existe una voluntad popular de por medio que el mismísimo Daniel Noboa preguntó al inicio de su mandato si nosotros queríamos volver a tener arbitrajes internacionales, a lo cual la mayoría del pueblo ecuatoriano, casi el 60%, si no fue un poco más, le dijo no al arbitraje internacional. ¿Podría ser culpa de él haber incluido nuevamente estas cláusulas? Si es que perdemos, A ver, obviamente. a ver, de acuerdo con los resultados de esa consulta popular, en que se negó el asunto de los arbitrajes internacionales, esas cláusulas no se podían incluir en ningún tipo de contrato, ¿no? Si se las ha incluido, entonces realmente hay una responsabilidad del ministerio, ¿no? El ministerio está en conocimiento de todo lo que se resolvió en la consulta popular y no podían incluir ese tipo de cláusulas en el contrato. Entonces, como no sabemos, como los contratos no se conocen, entonces no podemos afirmar que esas cláusulas están o no están incluidas. Pero si están incluidas, realmente ahí hay una responsabilidad del Estado que puede ser perjudicial para el momento que se produzca un arbitraje. Y con respecto al tema de que en noviembre ya debían de estar funcionando la mayoría de generadores y recién ahora en junio se esté viendo que no están funcionando, que no están operativos y que prácticamente esos cerca de 120, 150 megas que nos iban a generar en energía eléctrica y que fueron, dicho sea de paso, vaticinados como la gran obra de Daniel Noboa, ¿qué podría significarle al país? O sea, estamos a merced de qué en este momento. Inoperancia es gente que no sabe a cargo del Ministerio de Energía. Prácticamente estamos a ciegas en medio de esta oscuridad del Nuevo Ecuador. Es lamentable lo que está pasando en este caso, ¿no? Yo no recuerdo un caso que haya ocurrido una cosa como esta en el sector eléctrico, que tengamos que hablar de contratos en los cuales se están entregando equipos que no corresponden con lo que el interés del país, ¿no? Y y que nos afecte tanto que podemos llegar a tener nuevamente apagones. O sea, es indudable que hay una responsabilidad del gobierno actual. Eso no se puede negar, ¿no? Es indudable también que hay en el ministerio una persona que no tiene conocimiento sobre el tema. Eso no se puede negar, ¿no? Eso puede ser parte de los graves errores que se están cometiendo, porque esto no se puede decir otra cosa, esto es un error gravísimo lo que ha pasado con la compra de esos equipos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, hasta este momento, pues vamos a ver qué resulta de todo esto, pero como yo le decía inicialmente, las consecuencias que vamos a tener es que la situación actual del país en el sector eléctrico, estamos en una situación muy similar a la que teníamos en esta misma época del año pasado. Y podemos llegar a tener los mismos problemas en cuanto a tener apagones o de tantas horas o de menos o de más horas, ¿no? Dependiendo de las lluvias que tengamos
en el próximo estiaje. Y Esa es la podría, realidad. y podría lavarse las manos el gobierno diciendo que por culpa de Progen es que no pudo evitar los apagones en el futuro estiaje que vamos a tener en este 2025. Mire, Porque sabemos que el gobierno es los experto. gobiernos tienen que aprender a asumir su responsabilidad, ¿no? La responsabilidad en este momento de los problemas en el sector eléctrico tienen que ser resueltos por el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, yo creo que no cabe pensar de que se va a recurrir al hecho de decir, ah, no, la culpa no es del gobierno, sino que es de Progen. La culpa es de ambos, no hay nada que hacer ahí. Progen no ha entregado lo que tenía que entregar y la fiscalización que tenía que hacerse, el seguimiento a esos contratos y la actuación del administrador de contratos no ha sido correcta. Entonces, tienen que asumir su responsabilidad. Porque sabemos que el gobierno es especialista en asumir su responsabilidad. El año pasado habló de que se robaron el agua de Masar, le echó la culpa inclusive a Dios, metió el tema religioso, entre un sinnúmero de factores. Pero bueno, son 150 megas que nos habría aportado al país, pero versus el déficit total sería una pequeña parte de lo que vamos a necesitar durante el estiaje. ¿Sí? Como le decía al principio, en total tenía que contratar hasta el 2025 1.200, casi 1.200 megavatios, 1.180 en generación nueva. Y eso no ha ocurrido. Hasta ahora tenemos 500 megavatios en operación, es decir, con un déficit de 700 al que tenemos que agregarle todo el incremento de este año en cuanto a la demanda, ¿no? Lo que se ha incrementado la demanda, que aproximadamente anda en el orden de unos 700 megavatios adicionales. Entonces, volvemos a la misma cantidad energía que nos hace falta con respecto al año anterior. Estamos realmente, por lo menos tenemos un déficit que está entre los 1.500 a 1.800 megavatios, que es lo que vamos a tener, sin tomar en cuenta, por supuesto, lo que nos puede aportar Colombia, ¿no? Porque yo no, en mis análisis no tomo en cuenta Colombia. No es correcto venir a planificar contando con la energía de otro país. O sea, Claro. usted tiene que resolver el problema eléctrico dentro de su país de una manera soberana. Y de ahí en adelante, si tiene problemas, entonces ahí sí se justifica entrar a pensar en comprar la energía a otro país, pero que nosotros no seamos capaces de resolver un problema como este y de incorporar la energía que necesitamos para resolver los problemas del país, eso es insostenible. Antes de finalizar, quisiera también abordar la responsabilidad de Inés Manzano. Hay algunos que dicen que ella debería renunciar porque no ha logrado resolver este problema de energía eléctrica. Hay otros que dicen que no, que recién la principalizaron. Antes era ministra encargada, pero ahora ya está principalizada. ¿Qué decir al respecto? A ella se le puede atribuir el tema de Progen, por ejemplo. Recuerdo que en varias entrevistas ella también salió a hablar del tema. Recuerdo al ex ministro encargado, Luque, también que fue con el que empezaron esta ola de venir con las barcazas, por ejemplo, que prácticamente fueron a dedo. Él lo reconoció en una entrevista con Carlos Vera el año pasado. Y este sinnúmero de factores, ¿qué decir al respecto? ¿Ella debería seguir en el cargo? ¿Es apta para continuar en el cargo? ¿Hay que dejarle un poco más, quizás un año más, unos 6 meses más? No sé. A los ministros de Novoa les dicen que son nuevos y que hay que darles espacio. ¿Qué opina, ingeniero? ¿Hay que dejar que ella continúe pese a todo esto? Mire, el problema del país es tan serio y tan grave que no podemos venir a decir que una persona que no tiene conocimientos del tema hay que darle la oportunidad para que a ver si ya aprende, ¿no? Eso no es así. Habiendo tanto profesional capacitado en este país, lo que tienen que hacer es nombrar una persona que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, eh,
yo creo que también es cierto que el tema de los generadores que se contrataron, más involucrado está Luque que la ministra Manzano, ¿no? Porque en la época de Luque fue que se tomaron todas esas decisiones, ¿no? Claro, Ella heredó eso, pero lo defendió. no supo manejar la administración y el seguimiento que tenía que hacerse a esos contratos, ¿no? O no lo supo hacer o no quiso tomar las decisiones que tenía que haber tomado su momento, porque ya cuando, según la ley de contratación pública, cuando las multas sobrepasan el 5%, usted debería haber tomado la decisión de declarar contratista incumplido hace tiempo y no dejar ni siquiera que traigan esos equipos que trajeron, porque sabíamos ya que esos equipos no funcionaban con fuel oil, sino con diésel. Sin embargo, para que los hayan recibido, entiendo que tienen que haber modificado el contrato, lo cual debe También es ser ilegal. observado por la Contraloría General del Estado, porque eso no es correcto, porque eso significa un perjuicio al país, porque no es lo mismo operar con diésel que operar con fuel oil. Fuel oil es mucho más barato y eso significa que el costo de generación de energía aumenta de precio y las tarifas tienen que subir porque ahora tenemos que consumir diésel con esa máquina. Entonces, sí hay una responsabilidad también en el manejo posterior del contrato. Entonces, los dos ministros para mí tienen responsabilidades en este caso que debe ser determinado por el organismo competente. Nosotros tenemos que, sabemos ciertos temas del contrato, pero el contrato en definitiva es todo lo que se ha manejado en el sector eléctrico y en todos los sectores son cosas que se la manejan de forma reservada. Usted lo conoce perfectamente. Lastimosamente, en el país de las libertades del Nuevo Ecuador, que tanto se vaticinaba aquello de la libertad, nos están restringiendo bastante la libertad al acceso a la información. Insisto en ello, existe una ley como la LOTAIP que nos permite a nosotros, los ciudadanos, a los investigadores, a los profesionales, acceder a la información para así conocer qué es lo que está pasando en el país, pero lastimosamente cada vez es más restringida y coincido con el análisis del ingeniero. Por último, ¿cuál sería la solución ante todo esto? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Y bueno, no me cansaré de preguntarle eso. Le pregunté eso hace 3 años, le pregunté eso hace 2 años y le vuelvo a preguntar esto en este 2025. ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano para garantizar el suministro eléctrico en toda su capacidad para que no existan nuevamente estos apagones tan lamentables como los que vivimos el año pasado? Bueno, mire, Frank, y, y me dirijo a los ecuatorianos para que también magnifiquemos un poquito desde el punto de vista de lo que realmente ha pasado en el sector eléctrico con el Plan Maestro de Electrificación. En el Plan Maestro de Electrificación del 2016 al 2025, hasta este año 2025 debía haberse incrementado en cerca de 4.000 megavatios la potencia disponible del Sistema Nacional Interconectado de generación. 3.927 megavatios exactamente, de acuerdo con el Plan Maestro del 2016. En el Plan Maestro del 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, hasta el 2025 teníamos que tener incorporado, se bajó lo que teníamos que tener disponibles, se lo bajó al 2023 1.340 y al 2026, tomando en cuenta el 2026, tenía que haber 2.000 megavatios, en realidad 1.937 en el plan maestro de Lenín Moreno. Es decir, bajaron la generación que había que ponerse en operación. En el gobierno de Guillermo Lazo, esto llegó a 1.700 hasta el 2025, 1.700 y algo, ¿no? 1.700, sí, 1.702 megavatios. En el plan maestro de Novoa, ya pues ahora, ¿qué es lo que tenía que tenerse hasta el 2025? 1.215 megavatios.
Compárelo eso con lo que decía el Plan Maestro del 2016, 3.927 megavatios. Es decir, aquí hay una diferencia de 1.400 megavatios adicionales que estaban previstos en el Plan Maestro del 2016, aparte de los 1.215 que está contemplado en el plan actual. Entonces, realmente aquí lo que ha habido es que la planificación no ha funcionado y se ha cambiado los planes maestros de electrificación, se los ha venido postergando en el tiempo y cada vez había que instalar menos generación. Entonces, no se puede, así no se puede planificar las cosas. ¿Por qué? Porque se planificaba contando con la energía de Colombia, contando con generación termoeléctrica que no está disponible porque no le han dado mantenimiento. Entonces, hay una negligencia total en ese sentido. Ahora, lo que se necesita es regresar a las planificaciones originales, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener? Veía una noticia no muy lejana en que el ministerio daba a entender que ya se había llegado a un acuerdo con una compañía que está encargada, por ejemplo, del proyecto Toachi, del proyecto Villonaco 3, ¿no? Recién ahora. Y ahora se han puesto de acuerdo ya para que se desarrolle ese proyecto y va a estar listo en el 2027, el proyecto Villonaco 3. Cuando ese proyecto tenía que haber estado listo, según el último plan de este gobierno, eso tenía que haber estado listo en este 2025, el proyecto Villonaco 3, según el plan de este gobierno. Entonces, venimos incumpliendo los planes maestros de electrificación de manera sostenida y nos hemos olvidado también de el sector de la hidroelectricidad, que es el que permitió que el Ecuador sea considerado como la quinta mejor matriz energética del mundo, o matriz eléctrica a nivel mundial. Y lamentablemente todo el potencial hidroeléctrico que tenemos se lo ha detenido ya por 8 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que retomar eso, ¿no? El proyecto Santiago, el proyecto Cardenillo, son los principales que están ahí. He visto noticias en que dice que se están preparando los estudios. ¿Cuáles estudios? Esos estudios ya están hechos. Están hechos. Eso se puede lanzar el concurso en cualquier momento, ¿no? Pero no se lo hace. Se han hecho también promesas de parques fotovoltaicos, ¿no? Que no se cumplen, ¿no? El gobierno de Lazo firmó algunos contratos de proyectos fotovoltaicos que después no se han concretado, ¿no? Había un proyecto fotovoltaico que tenía que estar en este 2025 según el plan maestro de electrificación actual, el de este gobierno. Para el 2025 tenía que estar el proyecto de 200 megavatios que estaba considerado en el ARON. Eso está en este plan y sin embargo no se ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Lamentablemente, los apagones yo creo que van a ser inevitables como están las cosas, pero tenemos que retomar el rumbo. Tenemos que lanzar los concursos inmediatamente sobre estos dos proyectos hidroeléctricos que son fundamentales para el país y tenemos que recurrir lamentablemente a generación termoeléctrica, pero, pero ya dejemos los concursos, los concursos como los que se han venido haciendo de estos equipos ¿cómo se llama?, de motores de combustión interna, y tenemos que ir pues a la utilización del gas natural en proyectos de proyectos que son proyectos combinados que se llaman, De en los ciclo cuales combinado. de ciclo combinado, que tenemos que instalarlos, pues, eso se tienen que instalar obligadamente en la costa ecuatoriana, en los puertos donde hay, se puede llegar con barcos que nos suministren el gas natural y ahí vamos a tener, pues, proyectos
con 4 puertos que tengamos o con 2 puertos que se hagan cada uno de 400 o 500 megavatios de esos proyectos. O sea, a estas alturas, nosotros ya podríamos haber tenido, si se hubiera tomado la decisión desde el fin del año 2023 hasta ahora que ya estamos en 2025, tal vez para este año ya tuviéramos por lo menos un proyecto de esos o 2 proyectos de esos listos para que funcionen. Y lamentablemente no se ha hecho nada sobre ese tema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿no? Tenemos que poner ese tipo de proyectos pensando en que esos proyectos necesitan por lo menos 2 años para entrar en operación. Y la inmediatez de ahora, mire, hay siempre la cuestión de seguir alquilando equipos, ¿no? Se preveía que habían 260 megavatios de proyectos en alquiler para ahora el año 2025. 260 megavatios. Se contrataron 2 barcazas adicionales, 200 megavatios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a seguir trayendo barcazas, ¿no? Cuando eso produce afectación al medio ambiente y es preferible poner alquiler en tierra, ¿no? Preferible hacerlo. Eso son decisiones que tienen que tomarse. Hay opciones de esas también. Hay que recurrir lamentablemente nuevamente a proyectos emergentes que no son los más convenientes y buscar lo que hay en el mercado. No queda otra, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento, para poder evitar que la cosa se prolongue por 2 años más, ¿ya? O sea, la solución inmediata no existe. En estos momentos, ya en estos momentos que estamos, es prácticamente muy difícil llegar a evitar apagones en este próximo tiempo, ¿no? Y Por, tendremos que empezar a pensar en el siguiente y en el siguiente, porque para solucionar una cosa como esta, lo decíamos en el 2023, necesitamos por lo menos 2 años para resolver un problema como este. Ya estamos pues 2025 y seguimos igual. y así Lamentablemente seguirán pasando los años. no se han resuelto los problemas. Eso tenemos que estar claros en el país. Por último, ¿cuál sería la verdad monumental para aquellos que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron al canal en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba con referencia a si esta crisis que no ha sido tratada durante 3 años podría ser inducida y quizás si es que es inducida será para el fin de las tarifas y así poder duplicar la tarifa, triplicar o inclusive hasta quintuplicarla, como alguna vez le escuché al economista Pablo Dávalos. Quizás ese es el fin de toda esta crisis de energía eléctrica que podríamos volver a tener durante el estiaje. Bueno, los 3 últimos gobiernos han sido claros en ese aspecto, ¿no? Ellos siempre dijeron que querían privatizar los sectores estratégicos, ¿no? Y, los pasos están dados actualmente para que eso ocurra en este gobierno. Eso está prácticamente ahí listo, según mi opinión, ¿no? Prácticamente para que se lo haga, ¿no? Tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir porque, imagínense, el gobierno no va a tener apagones por 2 años más. Eso sería terrible, pues, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber la justificación para decir contratemos a empresas extranjeras que traigan ellos por su cuenta el equipamiento que puedan conseguir en todas partes del mundo y nos saquen de la emergencia que estamos en este momento, porque no hay una señal clara de cómo vamos a salir de este problema en menos de 2 años. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica y representante del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por darnos luz en medio de toda esta oscuridad en la que vivimos a través de sus comentarios y apreciaciones argumentadas y técnicas sobre el tema de la energía eléctrica. Seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura eléctrica nacional.
Muchas gracias por su invitación, Frank, y un saludo a todos los ecuatorianos.